Buenos días, hoy 5 de enero de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 1 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, proceden sus términos, haciendo constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, así como el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además con su presencia, magistrada presidenta, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada, informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Sin embargo, hago de su conocimiento que por petición expresa del magistrado de la cuarta sala, el toca 154/16, listado como octavo punto del orden del día, se ha retirado de la sesión para un mejor estudio y valoración. Gracias, secretario. En consecuencia, someto a su consideración el orden del día con la modificación del punto octavo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura de las actas de la sesión ordinaria anterior, de la sesión solemne correspondiente al informe de actividades 2016 y de la sesión solemne con motivo de la elección del presidente para el periodo de actividades 2017-2018, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que las mismas se aprueben. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, para el desahogo del tercer punto del orden del día, correspondiente al toca 526/16. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario. Señora presidenta, antes de proceder a dar lectura a mi proyecto, quisiera solicitar la autorización de este pleno para que por su conducto se me autorizara a poder exponer y discutir de manera conjunta los dos puntos del orden del día que corresponden al toca 526/16 y 533/16 por tratarse de asuntos similares. Compañeros magistrados, está a su consideración la propuesta del magistrado Esqueda Méndez para exponer de manera conjunta los tocas 526 y 533, ambos del 2016. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. ¿Tiene usted el uso de la voz, magistrado Esqueda Méndez? Gracias, señora presidenta. El toca 526/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1477/15 por la magistrada de la tercera sala, y el toca 533/16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto también por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 1848/15, igualmente por la magistrada de la tercera sala. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito dirigido a la demandada, la ahora actora solicitó se le expidiera en número progresivo, se le otorgara la autorización de orden de alta de plaqueo y se le activara su concesión gobernativa derivada de su resolución definitiva y se le otorgara título concesión. En respuesta a la solicitud de referencia, la demandada emitió oficio en el cual negó lo peticionado. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó dicho oficio. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en las sentencias que se revisan, decretó la nulidad del acto impugnado. Conforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer dos agravios, los cuales, a consideración de este pleno, son inoperantes por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad de la resolución impugnada porque la demandada no tenía facultades para atender la solicitud formulada por la actora. En este contexto, tenemos que en los agravios expresados por el recurrente no se refutó dicho razonamiento de la sentencia recurrida. Así, en el caso que nos ocupa, la recurrente no señaló ni concretó en los agravios objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala acuo
para decretar la nulidad de la resolución impugnada, sino que se limitó a manifestar que es ilógico que se permita la pretensión de acceder a la activación de una concesión si la autoridad no cuenta con antecedente alguno, sin verter argumentos que demuestren que la demandada es competente para emitir el acto impugnado. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios, se propone confirmar las sentencias que se revisan. Compañeros magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto del TOCA 533/16? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto del TOCA 533/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Someto a consideración el proyecto del TOCA 526/16. Si no tienen ningún comentario, expresen su conformidad levantando la mano. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala para el desahogo del quinto punto del orden del día. En primer lugar, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 503/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 191/2016, en contra de la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2016, dictada por el magistrado de la segunda sala. Con el propósito de contextualizar el asunto planteado, es conveniente señalar que en el proceso de origen se cuestionó la legalidad de la resolución dictada por el director de Procesos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, mediante la cual se confirmó la multa impuesta a la actora por ejercer la actividad de venta de bebidas alcohólicas a través de una licencia de funcionamiento otorgada a nombre de otra persona. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente refiere que la visita de inspección fiscal, con base en la cual se impuso a la actora la sanción económica, se realizó con apego al establecido en los artículos 71 y 80 del Código Fiscal Estatal. La autoridad inconforme también relata que, de acuerdo con la documentación proporcionada por la encargada del establecimiento, la actora es la propietaria de la negociación donde se expenden bebidas de bajo contenido alcohólico al amparo de la licencia de funcionamiento a nombre de persona diversa a la demandante. Por último, la autoridad inconforme manifiesta que las pruebas que la actora ofreció dentro del recurso de revisión no desvirtuaban la conducta que se le imputó. El planteamiento anterior es inoperante. En esencia, la sala determinó que no se debió sancionar a la actora porque la orden de visita estaba dirigida a persona diversa, es decir, no podía emitir una resolución en su contra sin que previamente se hubiera girado una orden de visita a su nombre y llevado a cabo la misma en su domicilio, observando el procedimiento establecido en la Ley de Alcoholes. Además, la sala señaló que resultaba incorrecto que la resolución impugnada se haya sustentado en el artículo 80 del Código Fiscal Estatal, habida cuenta que la Ley de Alcoholes establece un procedimiento especial, así que no cabía la supletoriedad del código referido. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó en la contestación de demanda, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto del TOCA 503/16 y en caso de estar de acuerdo con su contenido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer para el desahogo del punto sexto del orden del día el proyecto de resolución referente al TOCA 542/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 596/2016, en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2016, dictada por el magistrado de la primera sala. Previo a exponer las consideraciones de que se sustente el sentido del proyecto que se presenta, es pertinente destacar lo siguiente. En la causa primigenia se controvirtió la legalidad de la resolución dictada por el coordinador de auditoría interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en la que se determinó la responsabilidad administrativa del actor y como consecuencia de ello se le impuso una sanción. La conducta que se le reprochó al demandante
consistió en no haber cuidado las 4 piezas de un medicamento de alta especialidad, ya que al no seguir el procedimiento señalado en el manual respectivo, las extravió. En la sentencia en materia del presente recurso, la Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada al considerar que se actualizó la causa de ilegalidad prevista en el artículo 302, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque al actor no podía reprochársele la conducta imputada, pues no fue quien recibió la caja que contenía el medicamento. Ahora bien, en su escrito recursal, la autoridad inconforme sostiene que la Sala solo analizó una parte de la conducta imputada al demandante, pues también se le atribuyó el daño que causó con su omisión en la ejecución de sus funciones. Refiere que la conducta reprochada al actor sí encuadra en la hipótesis normativa, porque el hecho de no firmar de recibido los contenedores de medicamento trajo como consecuencia el extravío del medicamento en cuestión. Las disertaciones anteriores son infundadas. Adversamente a lo expuesto por la autoridad recurrente, del acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa y de la propia resolución, se desprende que la conducta reprochada al actor medularmente consistió en no haber cuidado 4 piezas de un medicamento de alta especialidad, ya que al no seguir el procedimiento señalado en el manual respectivo, las extravió. Luego, si dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa se demostró que la persona diversa al actor fue quien recibió el medicamento, entonces no podía reprochársele el hecho de no haberlo cuidado si nunca lo recibió, y consecuentemente tampoco podía considerársele como responsable del daño ocasionado al patrimonio del Instituto de Seguridad Social del Estado. En este orden de ideas es inconcuso que, a pesar de que dentro de las funciones que le correspondían al actor como chofer se encontraba la de recibir el medicamento, tal circunstancia resultaba irrelevante, habida cuenta que la conducta que se le reprochó no se realizó en esos términos, es decir, en ningún momento se le imputó el hecho de no haber recibido el medicamento que, según las pruebas que obran en el procedimiento administrativo, recibió persona diversa al demandante. Finalmente, la autoridad recurrente señala que la Sala no consideró la totalidad de las pruebas que obran dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, pues solo con base en 2 probanzas concluyó que fue otra persona quien firmó de recibido el medicamento. Tal planteamiento es inoperante, pues no combate frontalmente la decisión de la Sala, ya que no precisa de qué manera hubiera variado el sentido del fallo impugnado en beneficio de sus intereses si la Sala se hubiera ocupado de la totalidad de probanzas que obran en el procedimiento administrativo. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera Sala. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto del TOCA 542/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Expongo, finalmente, para el desahogo del punto 7º del orden del día, el proyecto de resolución relativo al TOCA 558/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1958/2016 en la modalidad de juicio en línea, en contra del acuerdo de fecha 13 de octubre de 2016, dictado por el magistrado de la primera Sala. A manera de preámbulo, es pertinente referir que en el acuerdo en materia del presente recurso, la primera Sala tuvo a la autoridad recurrente por no contestando la demanda en el proceso de origen en la modalidad de juicio en línea, debido a que omitió firmar el escrito respectivo, el cual fue enviado a través del sistema informático de este tribunal. Por un lado, la autoridad recurrente señala que en términos del artículo 307F del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la firma electrónica avanzada tiene los mismos efectos que la firma autógrafa. Refiere que al haber enviado la contestación de demanda a través del sistema informático de este tribunal, autorizándola con su firma digital avanzada, obtenida en este órgano jurisdiccional inherente a la cuenta electrónica que se le asignó, debe considerarse que sí firmó la promoción de mérito. Tal argumento es infundado. Los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, fracción cuarta, 12, 13 y 14 de los lineamientos para la utilización del juicio en línea ante este tribunal, que se refieren al registro en el sistema informático de este órgano jurisdiccional, no prevén que el registro en el sistema y la consecuente asignación de una dirección electrónica
o perfil de usuario traiga consigo el otorgamiento de una firma electrónica avanzada a los usuarios externos que se registren. Máxime, porque el artículo 3, fracción novena de la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica, lo que prevé es el uso de firma electrónica certificada, y los citados lineamientos no establecen la posibilidad de que la autoridad, como parte en el proceso, cuente con una firma electrónica certificada. Precisamente por ello, en el artículo 22, segundo párrafo de los citados lineamientos, se establece la firma autógrafa como un registro formal de las promociones que se presenten dentro del juicio en línea. En ese tenor, el hecho de que la promoción mediante la cual el secretario de Gobierno del Estado pretendió dar contestación a la demanda en el proceso de origen haya sido enviada desde la cuenta electrónica asignada por este tribunal con motivo de su registro en el sistema informático, no significa que haya empleado la firma electrónica avanzada. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme aduce que conforme a los artículos 22 de los lineamientos para la utilización del juicio en línea ante este tribunal y 14 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, dentro de la modalidad de juicio en línea, el requisito de firmar de manera autógrafa es solo para aquellas promociones de los particulares que dan inicio al proceso. Así que la contestación de demanda no se encuentra dentro de los supuestos legales que citó la Sala, pues se trata de una promoción subsecuente. El planteamiento referido es infundado. Del análisis integral al artículo 22, segundo párrafo de los citados lineamientos, se desprende que en ese apartado se establecen los requisitos formales que deben observar todas las promociones que se presenten dentro del proceso administrativo en la modalidad de juicio en línea. Esto es, tanto el escrito de demanda como las promociones subsecuentes, comprendiéndose en estas últimas el escrito mediante el cual se conteste la demanda. A partir de la apuntada premisa, debe considerarse que conforme a lo previsto en la referida porción normativa, sin distinción, todas las promociones que se presenten a través del sistema informático de este tribunal dentro del proceso administrativo en la modalidad de juicio en línea deben estar firmadas autógrafamente. Por ello, para tener a la autoridad aquí recurrente por contestando la demanda en el proceso de origen, el escrito relativo debía encontrarse firmado autógrafamente, y como no fue así, es correcto que la Sala haya tenido por no contestada la demanda. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar el acuerdo dictado por la primera Sala. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto del TOCA 558/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando, en virtud de que por solicitud expresa del magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la Cuarta Sala, el TOCA 154/16, listado como octavo punto del orden del día, ha sido retirado de la sesión para un mejor estudio y valoración, se concede el uso de la voz a dicho magistrado para el desahogo del noveno punto del orden del día, correspondiente al TOCA 208/16. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrada, magistrado, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la Cuarta Sala. Me refiero al TOCA 208/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la directora de Impuestos Inmobiliarios, del director de Catastro y del perito de la Tesorería Municipal adscrito a esta dirección, todos ellos del municipio de Irapuato, Guanajuato. Autoridades demandadas, en contra de la sentencia de fecha 15 de abril de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala de ese tribunal, en el proceso administrativo número 1113/15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio que contiene los resultados de avalúo y determinación de impuesto predial emitido por la directora de Impuesto Inmobiliario del municipio de Irapuato, Guanajuato, respecto del inmueble propiedad de la actora, así como el avalúo del 9 de marzo de 2015, mismo que no fue notificado de manera personal. Los actos impugnados le tocaron conocerlo por razón del turno al magistrado de la segunda sala de ese tribunal, quien emitió la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de los mismos, básicamente porque de conformidad con los artículos 162,
fracción segunda, 176 y 177 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, se desprende que la autoridad demandada, tesorero municipal, debió notificarle al ocupante del bien inmueble a evaluar la orden respectiva, de manera que, al no hacerlo, los actos impugnados resultan ilegales al ser fruto de un acto viciado de origen. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer un único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida, atento a las siguientes consideraciones. Número 1. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato establece un procedimiento de determinación de la base gravable para el pago de impuesto predial, el cual podrá determinarse, entre otras formas, mediante avalúo practicado por peritos autorizados. Número 2. Ineludiblemente, la práctica de todo avalúo debe estar precedida del mandamiento escrito dictado por el tesorero municipal que así lo ordene, y en él se designarán los peritos que realizarán el avalúo, quienes deberán identificarse ante los propietarios u ocupantes de la finca y le mostrarán la orden de avalúo. En ese sentido, si, como se vio anteriormente, el magistrado acuo declaró la nulidad de los actos impugnados, dado que el tesorero municipal demandado omitió notificarle al ocupante del bien inmueble evaluar la orden respectiva, entonces es acertada su determinación y por tanto resulta infundado el agravio consistente en que en ninguna parte de los numerales antes referidos se señala expresamente tal situación, pues si bien es cierto, no hay un mandamiento expreso, no menos verdad es que la obligación de notificar la orden para realizar el avalúo de un predio en términos de los artículos 162, fracción segunda, 176 y 177 de la Ley de Hacienda referida, es una obligación impuesta a las autoridades fiscales por el artículo 14 constitucional que consagra el derecho de audiencia, y esa obligación deberá ser cumplida previamente a la diligencia de evaluación. Se afirma lo anterior porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el indicado derecho de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del mismo, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto definitivo. Así, cuando la Constitución se refiere al deber de las autoridades de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, se contrae la necesidad de que se colmen los requisitos relativos a: número 1, la notificación del inicio del procedimiento; número 2, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; número 3, la oportunidad de alegar; y 4, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En este orden de ideas, para la plena satisfacción del derecho de audiencia, basta que la norma secundaria prevea los mecanismos procedimentales adecuados para que dentro de un procedimiento concreto se dé cabida a los aspectos mencionados. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer por quien recurre, esta ponencia propone a este pleno confirmar la sentencia que se revisa en todas sus partes por encontrarse ajustada a derecho. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto del TOCA 208/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado de la Cuarta Sala para el desahogo del 10º punto del orden del día, correspondiente al TOCA 537/16. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mis ponencias con el TOCA 537/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2016, emitida por la magistrada de la Tercera Sala de este tribunal, en el proceso administrativo número 1963/15. Les comparto los antecedentes relevantes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la infracción con folio 15.161 de fecha 25 de noviembre de 2015. En relación con dicho acto impugnado, la magistrada de la Tercera Sala de ese tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, decretó la nulidad, básicamente, porque la boleta de infracción incumple con el requisito de debida motivación, exigida tanto por el artículo 16 de la Constitución Federal como por el numeral 137, fracción cuarta, del Código que nos rige.
Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios, mismos que a juicio de esta ponencia resultan infundados para revocar o modificar la sentencia recurrida. Lo anterior es así porque, en efecto, como bien lo precisó la CUO, el inspector de transporte demandado debió anotar en la boleta de infracción impugnada cómo se percató de que el promovente prestaba el servicio especial de transporte en la modalidad escolar, ya que de conformidad con el artículo 87, párrafo tercero de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, este tipo de servicio de transporte se presta a quienes viajen de domicilio a un centro de estudio o viceversa, o cuando el destino de transportación se relaciona con fines educativos. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de modo, prevalecientes al momento en que se levantó la infracción que se le imputó al accionante, o dicho en otras palabras, el inspector de transporte demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaron el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar a detalle y de manera completa cómo fue que detectó que el conductor del vehículo efectuaba el servicio especial de transporte en la modalidad escolar, para que de esta forma estuviera en condiciones de detener el vehículo y solicitar la documentación al conductor, el permiso respectivo, de conformidad con lo que prevé el artículo 167 del Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, y así el particular estuviera en una posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del inspector de transporte demandado. Lo anterior es así, dado que las formas en las que el oficial demandado pudo darse cuenta de aquella situación son tan variadas. Por ello, el inspector demandado debió darle a conocer al particular detalladamente todas las circunstancias prevalecientes al momento en que levantó la boleta de infracción, lo que implica que, además de precisar la hora y el lugar exacto en el que se encontraba, efectivamente debió señalar cómo se percató de la circunstancia, lo cual se insiste en la especie no aconteció. Sin que sea obvio lo anterior, el argumento del recurrente en el sentido de que la CUO pasa por alto la jurisprudencia sustentada por nuestro máximo tribunal, cuyo rubro dice: fundamentación y motivación, el aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Ello es así, pues si bien es cierto, dicha jurisprudencia sostiene que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos de verdad es que también sostiene que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esta manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal y como lo determinó la magistrada CUO, lo que motiva a confirmar la sentencia que ahora se revisa. De esta manera, ante lo infundado los 2 agravios hechos valer por el recurrente en el presente recurso de reclamación, esta ponencia propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida por encontrarse ajustada a derecho. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. Magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre el contenido del proyecto? Expuesta la ponencia y no habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto del TOCA 537/16 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Procedo en esos términos. Manifestando que como primer asunto general se da cuenta al Pleno del oficio número 12, /2017, en el que se informa que mediante sesión de 1 de diciembre de 2016, por unanimidad de votos del Pleno del primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, se designó como presidente de dicho órgano jurisdiccional al magistrado Víctor Manuel Estrada Jungo. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el asunto general expuesto? No habiendo comentario alguno, nos damos por enterados y le instruyo, señor secretario, a que proceda a difundir tal situación a las salas del tribunal. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrada. Como segundo asunto general, se somete a consideración del Pleno el oficio presentado por la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán, titular de la tercera sala y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato,
mediante el cual se excusa para conocer de los tocas 508 diagonal 16 y 509 diagonal 16 en virtud de que se encuentra como autorizada legal de la autoridad demandada en la causa natural, proponiéndose sean resignados los referidos tocas que por orden cronológico de remisión y sucesivo al orden numérico que proceda corresponda, con la salvedad de que en caso de que sobreviniera algún otro asunto en las mismas circunstancias, este será turnado con base en la última designación de los expedientes. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 16, fracción tercera de la Ley Orgánica de nuestro tribunal. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre las excusas presentadas por la suscrita? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la excusa, por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de los magistrados participantes. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrada. Como tercer y último asunto general, se somete a consideración del Pleno la propuesta realizada por la presidencia de este tribunal respecto al calendario oficial de labores para el año 2017, en el cual se destacan como días inhábiles, además de los sábados y domingos, los que en dicho documento se señalan. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 24 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y 11, fracción sexta del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, así como el Decreto Gubernativo número 41. Calendario que a su vez se encontrará sujeto a cambios y o modificaciones por el Pleno del Tribunal cuando el ejercicio de las funciones así lo requieran, atento a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica ya referida. Mismo documento que fue remitido con anterioridad a los magistrados presentes para su análisis y que se anexa para el protocolo de esta sesión. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el calendario oficial de labores 2017? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la propuesta, por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. En este sentido, señor secretario, proceda a realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la difusión del calendario oficial de labores 2017 y su respectiva publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. No habiendo más asuntos generales que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 1 del día de su fecha, siendo las 10 horas con 2 minutos. Muchas gracias por su participación, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un buen día. Gracias.